Buen día para todos, bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la actividad 4 de la formación contabilidad en las organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, pues como les he venido informando en el desarrollo de la formación, hoy es la última sesión, entonces ya el día 7 finalizamos el tiempo establecido para enviar actividades. El día 7 es el último día que tenemos disponible para enviar actividades. De igual manera, pues recordar que en este momento todos los enlaces se encuentran disponibles para participar, que si tienen alguna actividad o evidencia pendiente por enviar, todos los enlaces van a estar disponibles hasta el día 7 de mayo, hasta la medianoche. Ese día daremos por finalizada la formación. El día 8 de mayo inició el proceso de alistamiento para el cierre. Y el día 9 de mayo se realiza el cierre de la formación, que consiste en evaluar los resultados de aprendizaje de cada uno de los aprendices que se encuentran matriculados en las fichas asignadas. Entonces, el aprendiz que cumplió con la totalidad de las evidencias solicitadas y dispuestas de acuerdo al cronograma de actividades, su estado final será aprobado. El aprendiz que ingresó a la formación y envió alguna de las evidencias, pero no completó la totalidad de las actividades, su estado final será no aprobado. El aprendiz que nunca ingresó a la plataforma, no está matriculado en la formación, pero no ingresó, su estado final será nunca ingresó. Y el aprendiz que ingresó y no participó en ninguna de las actividades o evidencias dispuestas, su estado final será cancelado. Ingresó, pero no participó. El día de hoy, de igual manera, les compartí un avance de participaciones a través del cual pueden visualizar el avance que llevan en las evidencias. Si se dan cuenta o observan que tienen alguna evidencia pendiente, pues recuerden que la pueden enviar. Los enlaces permiten envíos de manera tardía o fuera del plazo. Entonces, si tienen alguna evidencia aún por presentar, pues la pueden presentar. Miguel Andrés, no sé si hasta ahí tienes alguna duda, pregunta, inquietud. No, profe, todo claro. Ok, gracias. Bueno, entonces también recordar la importancia de enviar la copia del documento de identidad, es un requisito indispensable. El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima, el área de gestión académica, quienes son los que realizan el proceso de certificación de aprendices, indica que los aprendices que se vayan a certificar como requisito indispensable deben haber enviado la copia del documento de identidad para realizar la respectiva verificación de datos. Esta verificación de datos se hace con el ánimo de verificar la información que se encuentra allí registrada en Senasofía Plus. Una vez se generan los certificados y se realiza el proceso de certificación de las formaciones, los certificados no se pueden modificar. Entonces, por ello, se realiza la solicitud de la copia del documento. Esa la pueden enviar como formato PDF, como imagen, como les quede más fácil, pero es un requisito. El aprendiz que no lo envíe no se podrá certificar. Aquí por el chat también les estoy compartiendo el enlace a través del cual se pueden descargar los certificados de la formación. Una vez finaliza el proceso de cierre de la formación o de evaluación de los resultados de los aprendices en Senasofía, a partir de esa fecha se cuentan más o menos 20 días hábiles
desde la fecha de finalización para poder generar o revisar el certificado de formación a través del enlace que les estoy compartiendo allí por el chat. Entonces, si el cierre de la formación lo realizamos el 9 de mayo, más o menos a partir del 30 o 31 de mayo podrán revisar el certificado. De igual manera, puede suceder que se demore un poquito más. Recuerden que es un proceso administrativo, que el proceso del instructor o mi proceso llega hasta el momento en que evalúo los resultados de aprendizaje de cada uno de ustedes. Ya el proceso de certificación como tal, pues lo realizan en el área de gestión académica, es un proceso administrativo que puede demorar unos días más, aunque el proceso se está realizando de manera efectiva y de manera regular. Entonces, más o menos a partir del 30-31 de mayo podrán descargar el certificado los aprendices que cumplen con la totalidad de las evidencias y se van a certificar. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Perdón un momento, vuelvo por acá a abrir mi archivo porque no me lo está dejando compartir. Listo, por favor me confirman si pueden visualizar mi pantalla, por favor, gracias. Sí, profesor. Listo, gracias. Entonces, como les mencionaba, hoy la sesión de la actividad 4, la formación está compuesta por 4 actividades. Por tal motivo, el día de ayer dimos inicio a la actividad 4. La formación se denomina Contabilidad en las Organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada y hoy es mayo 2 de 2025. Como agenda de la sesión tenemos pues el saludo de bienvenida. Vamos a revisar la explicación del componente formativo de la actividad 4, las evidencias de la actividad 4, aclaración de dudas, inquietudes, preguntas y cierre de la actividad, de la sesión. Entonces, hemos visto en las otras sesiones cómo la formación, contabilidad en las organizaciones, tiene una competencia y esa competencia tiene asociados unos resultados de aprendizaje. La competencia, pues, es la que abarca los 4 resultados de aprendizaje. Cada resultado de aprendizaje está asociado a una actividad. La competencia se denomina contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. Y el resultado de aprendizaje para la actividad 4 se denomina producir estados financieros conforme a la normatividad vigente y rendimiento de la empresa. La actividad 4, de acuerdo al cronograma, como hemos venido viendo en el desarrollo de la formación, la actividad 4 está dispuesta desde el 1 de mayo hasta el 7 de mayo. El 7 de mayo es la última fecha límite para enviar actividades. Hasta la medianoche estarán disponibles todos los enlaces. En el contenido temático de la actividad 4, entonces encontramos los estados financieros básicos, las formas de presentación y los modelos.
Cuando hablamos de los estados financieros y sus elementos, entonces vemos que los estados financieros presentan la compilación, la tipificación y el resumen final de los datos contables en una fecha de corte determinada, que hemos venido desarrollando a través de la formación. Entonces, en la primera actividad, pues vimos cuáles son los elementos que constituyen una SAS. En la segunda actividad, entonces, vimos cómo se elaboran o se hacen registros contables. En la tercera actividad, entonces, vimos cómo es el plan único de cuentas, cuáles son los elementos que componen el plan único de cuentas, cuáles son las 9 clases que lo componen. Y en la actividad 4, entonces, vemos qué son los estados financieros. Entonces, el encargado de la preparación y presentación de los estados financieros es el administrador de la empresa. Las clases de los estados financieros se encuentran en el Reglamento General de la Contabilidad, las cuales son necesarias para ofrecer información para aquellos que no tienen acceso a los registros contables. Para los estados financieros de una empresa, el representante legal y el contador público los deben preparar, y para ser dictaminados solo que tengan la opinión del revisor fiscal. A falta de esto, un contador público independiente. Aquí vemos el marco conceptual de presentación de estados financieros. Vemos el marco conceptual para la preparación. Cuando hablamos del marco conceptual de presentación de estados financieros, es la norma internacional que tiene como finalidad establecer los fundamentos para presentar los estados financieros de propósito general para que sean comparables interna y externamente con periodos anteriores. Asimismo, se deben tener en cuenta los requisitos para su presentación. Esta norma no aplica a estados de periodos intermedios. El marco conceptual para la preparación, entonces uno es la presentación, otro es la preparación, es una guía que detalla los objetivos de la información que contienen los estados financieros, sus características, cualidades y elementos, y la forma de reconocerlos y valorarlos. La importancia de los estados financieros entonces radica en que brindan información contable de manera transparente a terceros y además posibilitan analizar los ahorros y gastos de la empresa. Cuando mencionamos la naturaleza de los estados financieros, entonces los estados financieros nacen en la contabilidad, son preparados para presentar informes periódicos sobre la situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados de un periodo. Estos son los estados financieros y los elementos de los estados financieros. Cuando mencionamos los estados financieros básicos, entonces encontramos acá en la imagen que se consideran básicos dentro de los estados financieros. Entonces encontramos el balance general, el estado de ganancias y pérdidas. Además de estos existen otros estados, aunque las normas legales los toman por básicos. Para efecto de análisis financiero se consideran auxiliares o complementarios, y aquí los vemos en la imagen. Entonces se dice que en la práctica los más utilizados son los estados financieros de propósito general o estados financieros básicos. Encontramos el estado de cambios en el patrimonio o de estado de superávit, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujo de efectivo, principios de los estados financieros, limitaciones de los estados financieros, balance general, estado de resultados. Cuando hablamos del balance general, entonces es el que permite identificar la situación de la empresa en un periodo de tiempo determinado. Recuerden que el balance general está compuesto por activos, pasivos y patrimonio, los cuales son las divisiones principales del balance, y también se le conoce con los nombres de estado de situación financiera, estado de inversiones, estado de recursos y obligaciones, estado de activo, pasivo y capital. El estado de resultados, también denominado como estado de rentas y gastos,
estado de ingresos y estado de utilidades o estado de pérdidas y ganancias. Para algunos expertos, este último es el más apropiado. En este estado muestra los ingresos y los gastos y la utilidad o pérdida resultante de las operaciones, generalmente por periodo de un año. El estado de cambio en el patrimonio es el estado que refleja el saldo inicial, el movimiento y el saldo final de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio. Encontramos que tenemos unos principios de los estados financieros. Entonces allí vemos que los datos contables se registran en Colombia en términos de pesos. Las transacciones se contabilizan por partida doble, que era lo que veíamos en la actividad 2, donde hacíamos unos registros contables. Esos registros contables nos indicaban que podía afectar una cuenta que recibe, una cuenta que entrega, una de movimiento débito, otra de movimiento crédito, una o varias cuentas. Lo importante allí es que se mantenga la contabilización de la partida doble. La empresa es distinta a los propietarios, solo se suponen las operaciones de un negocio en marcha. Los estados financieros emplean técnicas contables idénticas siempre. Cuando el proceso de devengar se cumple y hay un intercambio económico, se reconocen los ingresos. Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. Las partidas del balance general en la mayoría de los casos están valuadas al costo y se prefiere que los errores por medida tiendan a subestimar las utilidades y activos netos. Encontramos también allí en el material de formación unas limitaciones de los estados financieros. Son informes provisionales porque la ganancia o la pérdida real de una empresa únicamente se determina cuando se vende o cuando se liquida. Representa el trabajo de varias partes de la empresa. Entonces es allí donde están agrupadas varias partes que componen la empresa, la gerencia, el contador, la auditoría, con diferentes intereses. E incluyen mucho criterio personal en la evaluación y presentación de ciertos rubros. En una economía inflacionaria, contabilizar activos y pasivos por su monto original no establece el valor y la situación real de la empresa, y los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre sí, lo cual implica ciertas restricciones y ajustes en su presentación. Para la actividad 4, entonces tenemos dos evidencias. Como lo hemos visto en las otras actividades, está compuesta, tiene el mismo esquema. Encontramos la guía de aprendizaje, el material de formación, el material complementario y los enlaces para presentar las dos evidencias. La primera evidencia que tenemos es una prueba de conocimiento. Se denomina Observando los estados financieros. Está abierta o disponible desde el 9 de abril hasta el miércoles 7 de mayo, hasta las 23:59 horas. Permite el tiempo límite para realizarlo es 1 hora. La calificación o método de calificación es que guarda la calificación más alta, y para aprobar la actividad se debe obtener de 70 a 100 puntos. Y como segunda evidencia tenemos un foro temático. Este foro temático se denomina los estados financieros básicos. Es para participar en el foro, pues recuerden que funciona de la misma manera como hemos podido participar en el foro de dudas o en el foro social. Ingresan allí al foro, le dicen agregar un nuevo tema de debate, y para agregar la participación en el foro vamos a dar respuesta a estos dos interrogantes. ¿Qué importancia tienen los estados financieros para el dueño de la empresa o negocio? ¿Y qué estados financieros considera son más importantes para la empresa o para el negocio? De acuerdo a lo que ustedes han ido revisando en el componente formativo de la actividad 4. ¿Cómo participan? Dan clic en añadir un nuevo tema de debate, dan respuesta a estas dos interrogantes y de esa manera publican la participación en el foro temático. La participación en este foro es calificable. Entonces, pues la invitación es a que quien no haya participado, pues recuerde que hasta el 7 de mayo estará habilitado el enlace. Ese día finalizamos el curso y finalizamos la actividad 4.
Para revisar las calificaciones, ingresan allí por calificaciones y allí pueden ver cada uno de los espacios dispuestos para las evidencias. Si encuentran la letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada, se debe volver a presentar. Si está en blanco, así como me aparecen a mí aquí algunas evidencias, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. Y si aparece la letra A, quiere decir que la actividad ya se aprobó y no se debe volver a presentar. Esta es la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. En esta semana les compartí un enlace para que quienes quieran continuar la formación, tengo disponible para el próximo cargue de cursos la formación cuentas contables. Entonces se pueden registrar a través del enlace que les compartí. Se los compartí por el correo y por el WhatsApp. Recuerden que la participación es voluntaria. Quien lo quiera realizar no es obligatorio. Y si en algún momento presenta algún inconveniente el enlace de inscripción, pues la invitación es a que intenten realizar la inscripción en horas de la noche, en horas de la mañana temprano. El enlace no. Sena Sofía está presentando algunas intermitencias, entonces pues para evitar eso, pues se puede hacer en esas horas. Los archivos de cierre, de igual manera, se los voy a compartir la próxima semana con la información de cierre para que ustedes lo tengan ahí disponible y puedan consultar y revisar todo lo que concierne con el cierre de la formación. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Por favor, si hay alguna duda, pregunta o inquietud, pueden alzar la manito, pueden activar el micrófono. De igual manera, el chat voy a compartirles nuevamente el enlace a través del cual, para quienes no habían ingresado, pueden consultar los certificados del SENA. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Esa es la información que yo tengo para el día de hoy. La invitación a completar o a participar en las actividades. Todos los enlaces están disponibles y pues quedo atenta a cualquier duda, pregunta o inquietud. Muchas gracias, que la participación. Y pues, como les mencioné, y buen día. Bueno, de igual manera hoy les envié un avance de participaciones para que por favor revisen. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud con relación al avance de participaciones, con mucho gusto quedo atenta. Gracias y buen día para todos.